el sacerdote, el sacerdote Don Domingo nos va a hablar de esa historia de hace 1000 años, de esas 3 religiones que pertenecen a la rama cristiana, una es la ortodoxa, ¿no? ¿Por qué esas religiones no se reconcilian? Don Domingo, dígame usted. Eso es muy doloroso, es una herida que llevamos dentro. Ya el Concilio Vaticano II lo convocó aquel Papa Juan XXIII con 2 intenciones. Una, el poner al día la Iglesia Católica, ayornamiento. Y segunda, unir a los cristianos. La primera se cumplió, la segunda se dieron pasos, pero ha sido el concilio hace más de 50 años y seguimos todavía reñidos. ¿Y son los ortodoxos? ¿Qué más? Ortodoxos, que son del año 1000, allá en Estambul, que era la capital. Y segundo, los protestantes, cuando Lutero, hace 500 años. Casualmente, este año 17, se han celebrado los 500 años a las 95 tesis que se cuenta de Lutero cuando se excomulgan mutuamente. Los de Roma y él. Bueno, ¿y el tercer grupo cuál es? Los católicos. Los católicos. Ahora, yo hago usted como mensajero de la paz, bueno, todos los cristianos son mensajeros de la paz de Jesucristo, ¿no? De esa paz mundial, universal. Yo pregunto, ¿los mensajeros de la paz han hecho algo por unir esas 3 religiones? Sí, se han hecho cosas prácticas. Sin hablar específicamente, aquí estuvo el otro día un sacerdote de Jordania que tiene un comedor infantil para 200 niños que lo subvenciona Mensajeros de la Paz. Y tiene en su iglesia, nos contaba, hay 5 familias que están allí viviendo. A él, como es soltero, le dejan un rinconcito de la sacristía, que son pues musulmanes de otras religiones, o sea, prácticamente, y a nadie se le pregunta nunca. Aquí, por ejemplo, hay ortodoxos, pues tranquilamente, protestantes, a nadie se le pregunta lo que nos separa. Ahora, yo permítame que haga un inciso, ¿no?, en esto, ¿no? Bueno, perdone que hable de yo, se trata de mi persona. Ya tengo algo de tiempo viniendo aquí, y aquí en esta iglesia de Mensajeros de la Paz, bueno, de acá en Hortaleza, es una iglesia que unifica las religiones, que une las religiones. Aquí se ven musulmanes, se ven las ramas de la iglesia católica, se ven de todo, ¿no? Eso es maravilloso. Porque lo importante es fijarse aquello que nos une y qué es lo que nos separa. Lo que nos separa son pequeñas cosas. Con los ortodoxos creemos en el mismo Dios, Jesús, la Virgen María, la Eucaristía, los sacramentos, la Biblia. Nos separa pues que hubo unos problemas ahí de los dirigentes. Con los luteranos, Lutero era un hombre profundamente religioso, con sus 2 catecismos publicados, comentarios a los salmos, discursos, que había diferencias en las corrupciones y en incomprensiones. Vamos a fijarnos en lo que nos une, en lo que es casi todo. Bueno, Jesús habló de un solo pastor y un solo redil, un solo rebaño. Y eso en la oración, en el discurso, en la víspera de que lo mataran. Sí, fue un discurso muy largo y muy bonito, donde pedía por todos nosotros, ¿verdad? Donde él... Hay que empezar a ver cómo empieza ese discurso esa tarde. Empieza lavando los pies a los apóstoles. Claro. Ojo, lavando, que es una cosa de lo más humilde. En aquella, allá lavar los pies de los apóstoles es un gesto bastante... El ejemplo. Exactamente. Y luego dice por qué hace eso. Le pone el manto, dice en la a Pedro, tierra, a Pedro. Los que mandan, dominan. En fin, en cambio entre vosotros... Que no exista eso. Entonces, que el primero luego, sea el último. Luego la cena, con todo el ritual que tenían aquellos judíos, y después un discurso, son varios capítulos que son, bueno, el testimonio que tenemos más vivo de lo que en aquel corazón de Jesús, un hombre de 30 y tantos años, que sabe que lo van a matar al día siguiente. ¿Qué es lo que le preocupa a él? Una cosa que le preocupa mucho a él es eso, que se haga un solo rebaño, haya una unidad, que todos los que le sigan vivan unidos, no anden reñidos de esta manera. Evidentemente, pero es que realmente, claro, esto no se cumple porque realmente hay una cosa, por ejemplo, el ortodoxo no cree en su santidad el Papa,
¿Por qué no cree en su santidad el Papa? ¿Por qué no ve la imagen del apóstol Pedro, no? Desde el principio de la Iglesia no había una Iglesia centralizada. Sí. Había como unas ciertas, diríamos, autonomías. Había varios patriarcados. Sí. El patriarcado de Alejandría. Sí. O sea, sí. Los cristianos de una zona tenían un representante. Sí, por eso, sí, exactamente. Por eso fue que Pablo, el apóstol Pablo, que llegó a ser, él decía que era el último, pero que llegó a ser el primero. Él mandó mensajes a las 7 iglesias. Entonces esas 7 iglesias realmente estaban unidas por el mensaje, pero realmente estaban distantes, no eran... Sí. Entonces ahí se refleja esto, se puede reflejar allí, ¿no? Las iglesias del Apocalipsis eran todas de la zona de Turquía. Sí. Hoy en toda Turquía apenas hay cristianos. Sí. Había un florecimiento que pasaba pues en Libia, en todo el norte de África. O sea, las cosas han ido cambiando, pero lo que sí hay que tener en cuenta es aquello que es lo fundamental. Claro, para cerrar esto, ¿no? Porque realmente usted está ocupado en sus cosas espirituales. Eso que usted me dijo, ¿no? De Polonia, de Rusia, ¿no? Que estos días, ¿no? De la resurrección de Jesús, que es el gran acontecimiento de la historia, ¿no? Que saludan. Todos los años. Sí. Ahí he visto hace un momento a un rumano que tiene... Sí, dígame usted cómo lo dice, que me emocionó mucho. Christos salviat. Ajá. Ven por la calle a un muchacho de los que están en la calle. Sí. Y uno ve, ¿de dónde? Sí. Rumanía. Y usted le dice, Christos salviat. Y él va a responder, Alevarat alviat. Lleva otro que es ruso, búlgaro. Sí. Christos vos cresi. Y va a responder, voiste mi vos cresi. Cristo ha resucitado. Usted va a uno que hable griego. Christos aneste. Y le responderá, Cronia Polla, muchos años. A un ruso lo mismo. Todas las iglesias ortodoxas tienen una gran insistencia hermandad todos los días del año para recordar la fe en la resurrección. Eso. Lo que llamativo es que aquí haya 12 procesiones el día del Viernes Santo a decirle a la gente Jesús ha muerto y nadie diga nada. Y no le digamos Jesús ha resucitado. Pero yo le digo lo siguiente, entrando en ello, ¿no? ¿Usted no cree que lo que pasa, por ejemplo, en Rumanía, ¿no? En esos países, ¿no? Balcánicos, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que sea para ellos tradición, y aquí en España esa tradición de que la persona diga en la calle confiese que Jesús resucitó? ¿Usted no cree que sea por ello? Sí, ¿que sea algo de tradición? Sí, la pregunta sería, ¿por qué durante siglos en estas comunidades de España se ha insistido tanto en el sufrimiento, la muerte, la derrota de Jesús, el inocente, que porque se revela lo liquidan? Y no se insiste tanto en su resurrección, es por algo, Ahí hay motivos a lo mejor políticos. Pero yo digo evidentemente, pero yo digo lo siguiente, bueno, políticos, porque usted sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Que quieren apoderarse de Occidente y todo esto. Pero tiene un mensaje político, todas las religiones. Yo lo digo lo siguiente, no, la religión, evidentemente, la religión es un mensaje unificador, ¿no? Porque cuando se habla de la paz, en la época de Jesús, no era política. Ahora hablar de paz es político. ¿Por qué? Porque la paz, quien tiene opción a hablar de la paz son los políticos. Y yo digo que la paz empieza por cada uno de nosotros, evidentemente, que de lo pequeño como ese grano de mostaza que se convirtió, ese grano pequeñísimo, se convierte después en un árbol grande donde anidan las aves del cielo, como pone Jesús ese ejemplo, donde Él nos muestra el reino de los cielos. Los individuos lo que son las estructuras. Si creamos estructuras de pecado, jamás se llegará a nunca. Porque hay que crear estructuras que sean correctas. Exactamente. Entonces, el tipo de organización de algunas iglesias no es una estructura democrática, participativa, sino que es verticalista, territorial, excluyente. Durante siglos. ¿Quién fue el primero que montó esa estructura? Eso puede desde muy principio. Eso puede venir de Lutero, ¿no? Muchísimo antes. Cientos de años antes. Estudiando la iglesia al principio cuando se organiza. Los primeros pilares de la iglesia podía haberse organizado como otras religiones de una manera. Jesús nunca
hablo de estructuras verticalistas. No, no, Jesús no. Nunca. De hermandad. Sí, pero Pablo sí. Sí. Empezó a creer clases Por la y jerarquías. Sí, exacto. ¿Por qué Pablo sí y en cambio... Mira que tiene una declaración tuya. Si no me esperáis un minuto, yo digo esto. Bueno, entonces yo creo que quedó bastante claro. Yo le doy las gracias. Esto lo vamos a mandar ahora mismo, de aquí mismo, de la iglesia de San Antón, de los mensajeros de la paz. Un gran nombre. Pero yo no soy un portavoz de esa bueno, usted habla como un sacerdote, usted da la opinión, opina como un sacerdote que es, que lo siente. Yo soy un cura voluntario que viene aquí a una pequeña ayuda. Pero al fin y al cabo está aquí usted, lo alberga la iglesia de San Antón. Bueno, entonces muchísimas gracias por todo, agradecido. Si alguno le puede ayudar a que ahondemos en el mensaje de Jesús, que es el único punto de referencia que tenemos los cristianos, pues será muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Pues vamos. Bueno, aquí acaban de oír al sacerdote, que es una maravilla. Dígame usted el libro. Un libro de un teólogo de Granada que se llama Castillo. José María Castillo. Muy bien. La humanidad de Jesús. Muchísimas gracias. Él estudia muy a fondo. ¿Quién fue el primero que montó jerarquías en la iglesia? Sí, muchísimas gracias. Se ve la misión de Pablo y a veces predicamos a Pablo pero no a Jesús. Jesús fue mucho más sencillo. Sí. Y mucho más con los humildes. Sí. En fin. Muchísimas gracias por todo. Bueno, aquí han oído al sacerdote Domingo. Bueno, es una exposición extraordinaria, lo que he dicho. Bueno, ustedes, me siguen teniendo como defensor de la Iglesia Católica y defensor del Evangelio. Ustedes saben, como todos, yo soy Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscar algo así que mi persona, búsquelo por Carlos Alberto Acosta Suárez, poniéndolo por separado en todas las redes sociales, agregando evangelios contra el terrorismo, Proyecto Mural por la Paz de Medio Oriente, Jesucristo, Jerusalén también. Muchas gracias a todos por su atención.